Muy bien, hemos llegado al momento en que ya vamos a entrar directamente a cada una de las 5 leyes del Dr. Hammer. Esta es una parte importante, quizás es la parte más importante de este primer módulo, porque sienta las bases todo lo que trabajaremos después en la terapéutica. De modo que estudien bien esta parte, compréndanla y si tienen alguna duda, por favor, contáctenme. Les dejo con las 5 leyes. Bien, lo que vamos a ver en las 5 leyes es la respuesta a estas 5 preguntas. La primera ley nos respondería a de dónde proviene la enfermedad o cuál es el origen de la enfermedad, cómo se genera la enfermedad. La segunda ley, cómo transcurre la enfermedad o qué dos fases tiene la enfermedad. La tercera, cómo se comporta la enfermedad. La cuarta, qué papel juegan los microbios o cómo participan los microbios, que no son la causa, pero sí participan, cómo es esa participación. Y la quinta ley, cuál es el sentido biológico de la enfermedad, por qué aparece la enfermedad, con qué finalidad. Bien, primera ley, ley férrea del cáncer. ¿Sí? Bien, lo que dice la primera ley es que cuando una persona vive un choque emocional inesperado, intenso y vivido en soledad, entonces cuando se dan estas 3 condiciones, repito, intenso, inesperado y vivido en soledad, cuando se dan estas 3 situaciones, el cuerpo activa un programa especial de la naturaleza con un sentido biológico. O sea, no es un programa al azar, sino que es un programa específico para adaptarse a una situación específica. Eso dice la primera ley. Lo tienen ahí apuntado todo, ¿eh? No hace falta que escriban. ¿En qué hoja está, Esther? 16. En la 16, muy bien. ¿Lo han entendido esto? Bien, vamos a ver qué es intenso, inesperado y vivido en soledad. Intenso no hace falta decir. Puede ser, por ejemplo, llegar a tu casa y encuentras a la mujer con tu mejor amigo. Eso es un choque intenso. ¿Ok? Por cierto, ¿dónde ha ido mi mujer? Menos mal que el Pete está ahí. Ok. Era un chiste. Entonces, intenso puede ser un choque así, como este que acabo de poner de ejemplo, o una persona que está viviendo con alguien que todo el tiempo la está desvalorizando y la va minando su sistema emocional, ¿vale? También podría ser el gota a gota, a lo largo de un periodo de tiempo. Inesperado. Inesperado quiere decir, es como el portero que le están aventando un penalti y está ahí y piensa que la pelota irá por aquí, se avienta del otro lado, ¿no? No estás listo para reaccionar correctamente ante esta situación. ¿Sí? Ahora, vivido en soledad. Vivido en soledad quiere decir, cuando se activa un programa, va acompañado del programa lo que llamamos la emoción oculta. La emoción oculta es algo con la que tú ya naciste, que te es transmitido por alguien de tu familia y que va a acompañar el programa. Puede ser sensación de vacío, de abandono, de injusticia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Desprotección. Bien. La emoción oculta se activa con el programa, pero no es lo que activa el programa. Lo que activa el programa es tu sistema tu manera de percibir la vida, lo que llamamos el colorido. Entonces, cuando yo vivo una situación dolorosa y se activa esa emoción oculta, ese dolor solo lo puedo vivir yo en soledad. No es aunque yo a la gente que quiero le puedo platicar de qué me pasa y cómo me siento, ellos no sentirán lo que tú sientes. ¿Estás de acuerdo? Por eso es vivido en soledad. Es vivido en soledad porque solo tú puedes experimentar lo que esta situación te genera. O sea, es otra vez la sensación más que si hay gente o no. ¿Cómo me siento? Exacto. Me siento muy sola. No es que te sientas sola. Te sientes sola al vivir eso. Al vivir eso. O sea, en Sí. ese momento eso me refiero. En ese sentido, sí. Aunque hubiera mucha gente, hasta lo platiqué con él. Exacto.
Pero normalmente no sabemos gestionar nuestras emociones, y cuando estamos enojados, a lo mejor el enojo está cubriendo una tristeza o un miedo. Tú puedes estar gritando, es que mi marido no sé qué me ha hecho, pero cuando hacemos terapia y le decimos al paciente, a ver, vete al momento del enojo y mira cómo te sientes, normalmente dice, no, pues tenía miedo de que me dejara, o estaba triste porque me había hablado feo. ¿Entiendes la diferencia? O sea, una cosa es nosotros cómo procesamos la emoción, otra cosa es la emoción cómo se está dando debajo. Y esa emoción que va debajo es la emoción que acompaña el programa y es la emoción que nos regalaron como herencia. ¿Ok? Bien, la primera ley tiene 3 criterios. El primer criterio es este. ¿Ok? Entonces, el segundo criterio dice, vean que nos habla del contenido del conflicto. Está relacionado con la valoración subjetiva o subconsciente del conflicto. Asimismo, determina la localización del impacto del conflicto en el cerebro y en el órgano. O sea, para entender esto, tenemos que entender que cada ser humano ve las cosas de una perspectiva. Eso estarán de acuerdo, no hay problema. Ahora, esta perspectiva está condicionada por los eventos, situaciones, contexto social, educación, familia, traumas vividos en el pasado. Todo eso configura lo que llamamos el colorido o contenido del conflicto. Repito, se llama contenido del conflicto o colorido. Colorido refiriéndose al color del cristal con que percibe la vida. Bien, el inconsciente asocia el evento con una función fisiológica del órgano afectado. Por ejemplo, se cierra una fábrica. Para un individuo puede ser el causante de un conflicto de desvalorización. No valgo nada, ahora sin trabajo. Para otro empleado, perder ese trabajo puede ser el origen de una inflamación o, en el peor de los casos, de un cáncer hepático, porque lo vive desde la perspectiva de no habrá alimento para la familia. De modo que el colorido o contenido del conflicto será la percepción que tiene cada persona, y a través de esa percepción vivirá de maneras distintas un mismo conflicto. Veamos ahora lo que nos dice el tercer criterio de la primera ley biológica. Que todo programa especial de la naturaleza, o sea, cuando se activa un programa, se inicia con un conflicto que se da al mismo tiempo en el cerebro, en la psiqui y en el órgano. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las imágenes de las tomografías de Hammer aparecían los focos de Hammer? Bien, quiere decir que cuando la persona entra en el conflicto, por ejemplo, la abuela no puede proteger al nieto y se le activa el programa, se le activa al mismo tiempo en la psique, en el cerebro y en el órgano correspondiente. ¿La psique te refieres a creencias? La psique como una interpretación. Es como dijésemos el alma, ¿no? Es el dolor. La psique es algo inmaterial. ¿Como emoción? Sí, el campo psicoemocional. Sería el campo psicoemocional. La psique. ¿Se entiende esa parte? Entonces, y el tercer criterio dice que cuando aparece en cada uno de estos 3 lugares, aparece y desaparece al mismo tiempo. O sea que cuando la persona resuelve en los 3 lugares. Por ejemplo, si la abuela descubre que ahora ya están protegiendo al hijo o al nieto y me puedo relajar, en ese momento que se relaja, desaparece el trauma en los 3 lugares. En el órgano, en el cerebro y en la psique. ¿Alguna duda respecto a eso? Están pensativos. Yo ahorita me quedé pensando, en el taller habías hablado sobre cómo un trauma cuando se vive con una red de apoyo es menor. O sea, dabas el ejemplo de
de una verruga y el cáncer, ¿no? O sea, que a lo sí. mejor tienes recursos emocionales, Sí. emocional, y además tienes una buena red de apoyo, Sí. a lo mejor no lo vives tan intenso en lo físico, ¿no? Sí. Entonces, o sea, también eso de vivir en soledad también es que no tienes una red de apoyo. No. O no, No, esto que llamas la red de apoyo, en realidad en las diapositivas que te enseñé, se llama un buen terreno o un mal terreno. Un buen terreno es una persona equilibrada emocionalmente, que tiene una vida sana, que tiene apoyo familiar, que vive en un entorno saludable. Y un mal terreno es una persona que vive en una familia desestructurada, que toma drogas, que emocionalmente está desequilibrado, que es una persona muy reactiva. Entonces, bajo la misma situación, uno puede generar una patología muy grave, mientras que el otro seguramente su cuerpo no responderá tanto a la situación. Ahora hay algo que es clave aquí, en cómo la persona reacciona ante un trauma, y es tu capacidad de gestionar las emociones. Eso es clave. Por eso es importante que aprendan a hacer la meditación del atardecer. Bien, hay que definir cada uno de estos elementos: psique, cerebro y órgano. La psique sería el conjunto del paisaje psicoemocional de la persona. Y encontraremos en el momento del conflicto los pensamientos repetitivos o intrusivos. Los pensamientos giran sin parar alrededor de una cosa, el conflicto. No se puede pensar en ninguna otra cosa. Incluso por la noche es imposible deshacerse de ellos. Bien, esto es cuando estamos en fase activa de conflicto. El cerebro. En el cerebro encontraremos los focos de Hammer con borde marcado en la correspondiente región del cerebro. Órgano. Es la proliferación celular, el tumor o pérdida celular, ulceración o necrosis, o bien aumento o pérdida funcional. Eso lo veremos con detalle un poquito más adelante. ¿De acuerdo? El doctor Hammer descubrió que había órganos que respondían en la fase de conflicto generando una proliferación celular, y en cambio otros órganos generaban una necrosis, o sea, en fase de conflicto se comía las células, el hueso se descalcificaba, etc. Bien, por lo tanto, no todos los órganos responderán de la misma manera ante una situación de estrés, de conflicto. El DHS se desarrolla al mismo tiempo en la psiquis, el cerebro y el órgano. Tercero, Es el tercero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, aquí hay un dibujo, una gráfica que dice el DHS se da cuando hay algo que es a la vez inesperado, se vive en soledad y es agudo o dramático. DHS significa Dirk Hammer Syndrome. Hay una situación, miren la gráfica, hay una situación, esa situación es vivida bajo una percepción concreta que genera que sea una situación aguda, inesperada y vivida en soledad, que activa un DHS o conflicto biológico. Ese conflicto biológico puede tener una reacción específica dependiendo de sexo, lateralidad, etc. Da un contenido, o puede dar una reacción general, activación de la reacción de la alarma parasimpática. Esto da lugar a un choque en la psique, el cerebro y el órgano, que da lugar a pensamientos obsesivos, formación de círculos, cambios en el orden. De la situación al síntoma. Esta no sé si la tienen. Esta no la tienen. Se la puedo pasar. ¿Puedo tomar fotos o se la paso? Que quieran. Por otro lado, ahora es un paréntesis, Otro lado, este hombre, Hans Selye, descubrió en un experimento que valoraba la intensidad de los eventos traumáticos y pone porcentaje de dolor por tipo de evento. Perder un ser querido te lleva al 100% del dolor. Una separación o un divorcio, un 75%. Una pérdida de trabajo, un 60%. Bien, esto es muy general. Depende de la persona, cómo lo viva. Sigamos con la primera ley de Hammer. Entonces, cuando un individuo se enfrenta a un evento inesperado, dramático, que de alguna manera lo toma desprevenido y le hace vivirlo en soledad, se dispara un programa de angustia que yo llamo
choque biológico. El choque biológico o bioshock forma parte de la naturaleza, no es ni bueno ni malo. ¿Eh? Que quede claro. Es una estrategia que la naturaleza ha encontrado para tratar de adaptarse a esa situación de estrés. ¿Sale? Bien. Entonces, el choque biológico no es exactamente un conflicto ni emocional ni psicológico, que quede claro, ¿eh? Por eso decía que aunque decimos que es el origen emocional de la enfermedad, en realidad la enfermedad no es lo que determina el shock. No es que vivas una angustia y la angustia abra el programa de adaptación a ese estrés, no. Vives una situación y el sistema, el cerebro automático, que tiene una biblioteca de situaciones de estrés, vive esta situación y da una respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Una pregunta. Entonces, Atención, ¿las emociones son la causa de las enfermedades? No. Dime. cuando se vive, por ejemplo, un proceso de eso, de que tenemos la biblioteca y todo eso, pero cuando es muy continuo, no llega a producir alguna enfermedad. Cuando es muy continuo, Sí, o sea, está vivir en una situación. cuando es muy continuo, si no alcanza un umbral, hay un umbral. Pasado ese umbral, se activa el programa. Cuando no llegas al umbral, aunque vaya sucediendo muchas veces, si no rebasas ese punto, no se va a activar el programa. Depende de la intensidad. Por eso, una de las condiciones es que sea intenso, que sea agudo. entonces, relacionando lo que decías en la mañana al principio en relación al dolor, Sí. la puerta de salida, ¿no? Para sanar de alguna Claro. manera. Entonces, no en todo momento puede ser que cuando se activa un programa sea algo perjudicial, sino que es una oportunidad para sanar si sabes aprovechar esa oportunidad. Sí. Lo que pasa es que en la práctica, pocos están listos para frenar un cáncer antes de que se active el programa. ¿Me entiendes? Porque no tenemos educación emocional. No la tenemos. Entonces, vivimos primero, nos victimizamos, hacemos todo antes de ir a vivir la emoción. ¿Sí? Por ejemplo, yo te enseño la meditación del atardecer y puede ser que el 80% la aprendan bien, ¿sí? Y todos vivan situaciones de dolor, pero ¿cuántos en el momento de vivir se acordarán de la meditación y se pondrán a hacerla? Ese es el punto. Para eso debería estarla practicando mucho, para haberlo incorporado casi como una respuesta automática. ¿Se entiende? La mente es muy traicionera. ¿Ok? Ahora, en relación al choque biológico, hay una cosa en la que hay que poner atención, y es que las emociones no son la causa de las enfermedades. Las emociones participan, pero es una situación que activa un programa que va acompañado de una emoción oculta. Pero la emoción no es la causa. Que el conflicto determina tres cosas en el momento del conflicto. Uno, la localización del programa. Dos, el foco de Hammer en el cerebro. Y la localización en el órgano afectado por la enfermedad. Bueno, ya lo hemos dicho, es dicho de otra manera. Cuando entras en conflicto, tu cuerpo se agita, como ha dicho el vídeo, ¿no? Estás como frente al peligro, frente al depredador. Quizás no hay ningún depredador, solo estás en una situación de encontrarte a alguien que te da miedo, o quizás tienes miedo de una llamada, ¿no? O quizás simplemente te han dicho, mira, hoy vendrá tal persona a cenar, y tú, no, esa persona no la quiero ver, y se te agita todo. O sea, respondes como el animal frente al depredador. Pero como eres un hombre, además tienes el pensamiento. El pensamiento termina de empeorarlo en ese momento. Los pensamientos son recurrentes, no puedes salir de ahí, ¿de acuerdo? Y tu cuerpo actúa como si estuvieras frente a un peligro, listo para escapar
o para enfrentarte, para atacar. ¿Ok? Bien, esto en la psique. En el cerebro aparecen los focos de Harmer, con Borque marcado en la región del cerebro, y en el órgano. En el órgano habrá proliferación celular o pérdida celular. Depende de si el órgano es de las dos capas antiguas, proliferación, o de las dos capas modernas, ulceración. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos algunos focos de Hammer. El segundo criterio. Esta imagen en el cerebro del foco es como una piedra que cae, es como si cayera algo en el agua y produce estas olas. Produce este efecto en el cerebro. ¿Ok? También encontramos esto en las plantas. Las plantas, cuando viven situación de estrés, también presentan como focos en las hojas. ¿Ok? Se parecen a los focos de Hammer. Bien. Frases hechas que corresponden a momentos de conflicto y que conectan el órgano con la situación. Me dio un susto de muerte, conflicto de pánico, laringe. Me he paralizado de miedo, conflicto motor, musculatura. Se le altera la bilis, conflicto de enojo territorial, conductos biliares. No puedo tragar con esto, conflicto de presa, faringe. Lo tengo asentado en el estómago, conflicto de presa, estómago. Tengo las manos atadas, conflicto de impotencia, conductos tiroideos. Impotencia. Se ha roto el contacto, conflicto de separación, epidermis. Ya no puedo aguantar más, conflicto de desvalorización, caderas, cuello de fémur. Tengo al tipo pegado al cuello, conflicto de miedo en la nuca, retina, humor vítreo. ¿Ok? Bien. El desarrollo del programa biológico de supervivencia se da en los 3 niveles al mismo tiempo, psique, cerebro y órgano, de manera sincrónica, desde el conflicto hasta la solución. En el momento de la solución desaparece igualmente desde la psique, del cerebro y del órgano. Están los 3 conectados. Desde la crisis de curación en el momento culminante de la fase de curación hasta la vuelta a la normalidad. ¿Ok? Entonces no deberíamos llamar las enfermedades, sino programa especial con sentido biológico. Esto es lo que nos dice Hammer. ¿Vale? Bien. En el próximo módulo veremos esto con más detalle, pero de momento les digo 3 conductas básicas. La conducta de consumo es la conducta de supervivencia, es la conducta normal de un ser vivo. La conducta de gratificación, cuando hace algo y recibe un estímulo positivo, tenderá a repetir aquello para seguir recibiendo ese estímulo. Y la conducta ante una situación de peligro. ¿Sí? El individuo se encuentra ante un depredador o ante una situación cualquiera de peligro, sea real o sea imaginaria. Tendrá el mismo efecto. En ese caso, tiene 3 posibles respuestas, que son la lucha, el escapar o la inhibición. Entonces hay 3 posibles acciones, que es huir, luchar o quedarnos ahí sin hacer nada. ¿Ok? Y en la naturaleza el animal siempre o huye o lucha. Casi nunca queda sin hacer nada. A veces hacerse el muertito, exacto. Cuando se hace el muertito es inhibición. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, viene el jefe y te grita, tú en lugar de salir corriendo o enfrentarte al jefe, te quedas ahí aguantando todo eso. Eso sería inhibición. Inhibición de la acción. La no acción nos lleva a una tensa espera, a la angustia. La no acción nos lleva a perturbaciones biológicas extremadamente profundas. Por eso hay muchas parejas que se gritan mucho, pero están muy sanos.
¿eh? No vayan a pensar que un hogar de paz es un hogar sano, que no es así. Un hogar de paz, un hogar sano es un hogar de conflicto, donde hay conflicto pero hay perdón. Ese es un hogar sano. ¿Vale? Bien. Entonces, cada órgano tiene una función y esa función se relaciona con el tipo de síntoma. Cada órgano del cuerpo dispone de un programa normal, pero el funcionamiento normal dentro del orden de la vida cotidiana. Cada órgano del cuerpo tiene un programa especial para situaciones especiales, para catástrofes biológicas, ¿ok? Entonces, hay un programa para responder a lo normal, por ejemplo, el estómago pues hará la digestión, ¿no? Absorberá y empezará a digerir los alimentos. En una situación de estrés, despertará un programa especial. Puede ser que haga una ulceración, puede ser que produzca más ácido, acidez, etcétera, etcétera. Bien, y luego está el tema de la lateralidad. ¿Hay alguna zurda por aquí? ¿Todos son derechas? ¿Sí? ¿Tú eres derecho también? Muy bien. Ya ven que el ser humano es básicamente simétrico, ¿no? Si me cortaran por aquí, quedaría la mitad de mí casi igualito a cada lado. Por dentro el corazón está a un lado, el hígado está al otro lado, pero básicamente es simétrico una persona. Ahora bien, esa polaridad de lado derecho y lado izquierdo hace que las personas derechas y zurdas tengamos que hacer lecturas diferentes cuando presentan una enfermedad, porque no es lo mismo una mujer derecha con un cáncer de seno izquierdo que una mujer derecha con un cáncer de seno derecho, y lo mismo para una mujer zurda, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer el test de la lateralidad biológica, ¿ok? Ahí en el dossier tienen 3 imágenes. Tienen esta imagen, luego tienen la imagen de una mujer amamantando a un niño y unas manos abriendo una botella. Si le preguntas a alguien que viene a tu consulta, le preguntas, ¿eres derecho o zurdo? Y no lo sabe, no lo tiene claro, le haces el test. ¿Sí? Por ejemplo, una persona derecha aplaude así, la mano derecha encima de la izquierda. Una persona zurda aplaude así. Una persona ambidiestra aplaude así. O así o así. ¿De acuerdo? Una mujer derecha que tiene un bebé de brazos empieza a amamantarlo con el seno izquierdo. ¿Ok? Y una persona derecha abre una botella con la mano derecha en contacto con el tapón. Hay otros tests, por ejemplo, imagínate que tienes un escalón delante. ¿Con qué pie subirías el escalón? Una persona derecha con la derecha. También le puedes decir, a ver, pon las manos así, a ver, hagan esto. Todos hagan así. A la de 3 se tocan una oreja. Muy bien. Bien, ¿qué diferencia hay entre un hombre derecho y un hombre zurdo? A ver, las maestras, tienen alumnas derechos y alumnos zurdos, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo son los niños zurdos? Los niños, no las niñas. Los niños. Son más creativos. ¿Son más creativos? Son más intelectuales. ¿Qué más? Ah, sí, perdón. Los derechos son más creativos. ¿Son más rudos o más sensibles? Los zurdos. ¿Eh? ¿Cómo son? Ay, a ver, evoca la imagen de un niño que has tenido zurdo. ¿Cómo es? ¿No te acuerdas de ninguno? Yo no sé por qué destacan los deportes, no sé por qué. ¿Quién? Los zurdos en los deportes son muy buscados. ¿En serio? Más artístico, ¿no? Pero es más enfocados los zurdos, más creativos, más emocionales, mucha
Son más reflexivos y emocionales los hombres zurdos. Sobre todo eso. ¿Por qué? Un hombre derecho utiliza el hemisferio izquierdo sobre todo. Un hombre zurdo utiliza el hemisferio derecho. ¿Saben la diferencia entre los dos hemisferios? ¿No? ¿Sí? ¿Lo saben a medias? Vamos a ver eso. Esto según Hammer, por supuesto. Si hay algún otro autor que no esté de acuerdo con Hammer, no vamos a generar un debate, pero ahora estamos viendo a Hammer. Hammer dice, bueno, esto ya lo había dicho alguien antes, esto es una cabeza vista desde arriba, con su naricita, ¿vale? Están los ojos, y dividimos la cabeza en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Bien, el hemisferio derecho es emocional, intuitivo, solidario, empático, circular, femenino, reflexivo, etcétera, etcétera, etcétera. El hemisferio izquierdo es masculino, competitivo, racional, lineal, impulsivo. ¿Qué más se nos ocurre? El derecho sería artístico. ¿Ok? Lógico. El izquierdo. El lenguaje está acá en el izquierdo. Sí. Hay un hombre que se llama Howard Gardner, no sé si han escuchado hablar de él. Él habla de las inteligencias múltiples, que son 9 inteligencias. Está la matemática, está el lenguaje, las lenguas, está el naturalismo, la capacidad de cuidar la naturaleza, está lo artístico, está lo espacial, arquitectura o diseños. Hay 9 inteligencias. Con lo corporal o físico corporal. Entonces, básicamente todas las inteligencias están aquí, menos las matemáticas y el lenguaje. Entonces, en la escuela, a los niños se les enseña todo del lado izquierdo, cuando los niños que nacen ahora tienen más inteligencias del lado derecho. O sea, la educación no se ha adaptado a los nuevos niños que nacen. Los niños de hoy tienen mucho más, son más femeninos, tienen más desarrollado el lado derecho. En general, puede haber niños que no, en general. ¿De acuerdo? Entonces, un hombre derecho normal, ¿qué quiere? Pues quiere jugar a peleas, ser conquistador, ganar dinero y ver fútbol. Hemisferio izquierdo. Un hombre zurdo es un hombre que no se opone al conflicto, o sea, no se enfrenta nunca. Tú, cuando quieras hacer enojar a un zurdo, moléstalo, ya verás cómo no reacciona. Siempre trata de escabullirse. ¿Lo han visto esto? Ok, pues háganlo, molesten a un zurdo. A ver, pero mucho. A ver cómo reacciona, ¿vale? Bien. Una mujer izquierda, una mujer zurda, ¿cómo es? Ahí lo tienen, es masculina, competitiva, racional, lineal, impulsiva y lógica. Hace estrategias. ¿Ok? Una mujer derecha, ¿cómo es? Emocional, intuitiva, solidaria, empática, circular, femenina, reflexiva y artística. ¿Lo entienden? Bien. Entonces, eso no quiere decir que todos los hombres derechos seamos de esta manera. Aquí hay 2 ejemplos de hombres que viven en el lado de la terapéutica, de lo emocional, de ayudar a los demás. ¿Ok? Pero seguimos siendo derechos. Nuestra manera de ver todo es desde el lado masculino. ¿Ok?
Bien. En la época antigua, cuando el hombre vivía en las cavernas, ¿cómo queda representado el hombre derecho y el hombre zurdo? El hombre derecho es tipo Brad Pitt, o sea, Porfirio Díaz, es el que se enfrenta en la batalla, es el guerrero, ¿no? Entonces, el hombre derecho va a cazar el venado, le gusta el riesgo, le gusta el enfrentamiento, le gusta la violencia, le gusta, se aburre en casa solo, entonces está en la cacería, ¿ok? Luchando con los vecinos, armando guerras, conquistando territorios. Ese es el hombre derecho, que funciona con el hemisferio izquierdo. Y el hombre zurdo es el que va con los demás hombres, pero es más reflexivo, no va delante, va detrás. Participa, pero desde un lugar donde pueda reflexionar, donde pueda ver lo que está pasando, donde llegan a un cruce de caminos y nadie sabe qué hacer. Normalmente es el zurdo el que contempla las posibilidades, es como un consejero, ¿sale? Bien, las mujeres. La mujer derecha está en la cueva, está cuidando a los niños, está cocinando, está ahí esperando que llegue su hombre, porque yo soy propiedad de mi hombre, ¿eh? Entonces yo ya tengo mi hombre, entonces ya estoy protegida, ¿eh? Es importante para ella eso. En cambio, la mujer zurda no es propiedad de ningún hombre. La mujer zurda funciona como si fuera un hombre con cuerpo de mujer. Quizás está en la casa, ahí con los demás, hablando y compartiendo y tal. Pero en el momento que llega el peligro, imagínate que llega un oso, un tigre a la cueva, todas las mujeres agarran a los niños y se van gritando, ¡ah! Y la mujer zurda agarra un palo y se enfrenta. Pero automáticamente. ¿De acuerdo? Es su manera de ser, es su manera de responder desde el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Entonces, una mujer zurda es una mujer mental, es una profesionista, no le gusta quedarse en casa haciendo estofados y aplaudiendo tortillas, le gusta salir a trabajar. Le gusta salir a trabajar. Lleva a la casa como si fuera una empresa. A ver, chicos, a las 9 se come, a las tal, no sé qué, o sea, organiza la casa. Una mujer derecha no, una mujer derecha es corazón, es arropadora, es amorosa, ¿de acuerdo? En general, hay excepciones, pero en general. ¿Alguna pregunta respecto a la lateralidad? Bien, entonces, el lado derecho, para una persona derecha, es el nido, lo que llamamos el nido extendido. La parte izquierda es el nido estrecho, o el nido estricto, nido estricto, y la parte derecha es el nido extendido. O sea, es casa y fuera de la casa. Mundo femenino y mundo masculino. Es nido y fuera del nido. ¿Eh? ¿El extendido es el derecho? Derecho. Sería el izquierdo sería el nido, o sea, la mamá con los polluelos, y el derecho sería el pájaro tratando de cazar fuera del nido. El mundo. Pero que no, eso me confunde. Pero el derecho es el de la mujer, ¿no? Es que los hemisferios y la lateralidad se oponen. ¿Ok? Van cruzados. O sea, un hombre derecho funciona con el hemisferio izquierdo, un hombre derecho. Un hombre zurdo con el hemisferio izquierdo, derecho. Una mujer derecha con el hemisferio derecho. Una mujer zurda con el hemisferio izquierdo. Pero cuando miramos el cuerpo y miramos las enfermedades en el cuerpo, sabemos que si una mujer tiene un problema en el seno derecho y es derecha, está hablando del nido. Pero si una mujer derecha tiene un conflicto en el seno derecho, está hablando de un problema con el marido, con el padre o con el jefe, con el lado masculino. Estamos hablando de lados ahora, no de hemisferios. Es que yo lo había movido. Cuando contemplas el cuerpo humano
y el cuerpo presente un síntoma, si el síntoma está del lado derecho, quiere decir en una persona derecha, una persona normal. El 90% de las personas son derechas. Entonces, una persona normal, lado derecho es lado masculino, lado del marido, lado del jefe, lado del papá. Lado del hermano mayor, lado del hijo, no, del hijo nunca, del hermano mayor o de la pareja también, de la pareja. Para un hombre, la mujer, queda de este lado. ¿De acuerdo? Y el lado izquierdo es el nido, es mis hijos, mi mamá, mi relación con mis hermanitos. Entonces, si por ejemplo es un tema de pecho, que es desprotección, yo no puedo proteger a mis hijos, por ejemplo, o yo no puedo proteger a mi mamá. ¿Lo entienden? Por ejemplo, aunque sea jefa, pero por ser autoridad sería el lado derecho. O sea, no importa hombre o mujer, sino más bien es por la Si es la autoridad. jefa, pero representa un aspecto muy masculino, podría ser lado derecho. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo dolor en la mano o en la muñeca derecha. ¿Qué significaría? ¿Articulación? ¿Qué era? Desvalorización. Del lado derecho, desvalorización en un aspecto masculino, por ejemplo, trabajo. Las manos son trabajo, son padre. Mi papá y yo nos quebramos la muñeca izquierda más o menos a la misma edad. ¿Ah, sí? La muñeca izquierda es trabajo dentro del nido, es lo que yo hago dentro de la familia. ¿Ok? Cuando te quiebras una muñeca o una articulación, también puede significar un cambio muy importante en tu vida. ¿Vale? Cuando va a haber un cambio en algún aspecto de, por ejemplo, de la familia, muñeca, en lo que yo hago dentro del nido. Se relaciona también con desplazamiento, o sea, como cambio, como movimiento. Cambio fuerte dentro de tu vida, en ese aspecto. ¿Y en un tobillo? El tobillo, claro, el tobillo, ¿cuál? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, mira, el tobillo, fíjense, cuando tú avanzas hacia un lugar nuevo, tienes que poner el tobillo, modula la dirección. Es como señala la dirección hacia donde vas. Entonces, puede ser que tengas que ir en una dirección que no quieras. A lo mejor quieres ir ahí y te hacen ir para allá. Entonces, no puedo ir en la dirección que me gustaría ir. Tobillo izquierdo. Bueno, estamos hablando de una persona derecha. Tobillo izquierdo. Me gustaría salir de este lugar, salir de todo esto, zafar el pie de aquí para dirigir mi vida a otra historia. Pero me tienen agarrado ¿a dónde? Al pasado, a mi mamá, a mi anterior relación. No me dejan salir de un pasado. ¿Ves la diferencia? Es como si trajeras un grillete, como en los dibujos, en las caricaturas, que está el grillete con la bola de fierro de los encarcelados, ¿no? Es algo del pasado de lo que no me puedo zafar. Estoy preso al pasado, porque es lado de nido, de donde todos venimos. En cambio, el pie derecho quiere avanzar hacia un futuro. Todos los problemas que tengas en la pierna derecha, por ejemplo, talón de Aquiles, ¿no? Hubo una época que me salió como una bola a mí en el talón de Aquiles y me di cuenta que estaba tratando de hacer un esfuerzo para llegar a algo. Y me dije a mí mismo, las cosas llegarán solas, no tienes que hacer esfuerzo para nada. Me relajé, se me fue la bolita, ya no la tengo. ¿Ok? Entonces, es avanzar hacia algo, es un futuro figurado, es un lugar figurado. Pero como el cuerpo responde, ya hemos visto, a lo real como lo imaginario, entonces lo registra en ese lado. Fíjate qué es esto. Me está hablando de, no puedo salir de un lugar del pasado y me desequilibro y termino golpeándome el dedo del compromiso con la pareja. ¿El chiquito? Ah, el chiquito fue. Ah, entonces cada dedo de la mano también tiene un significado. Este es tiene que ver con mamá,
Este que viene con papá, la autoridad. Este ya se lo imaginan, sexual. Este es el compromiso. Y estos son secretos de familia o miedos de la infancia. ¿Ok? Bien. ¿Se ha entendido la lateralidad? A ver, una última pregunta, Luisa. Si yo me sale una dermatitis en la parte interna del antebrazo izquierdo, ¿qué significa? Una dermatitis es epidermis. Epidermis es cuarto nivel. A una persona derecha. Me sale una dermatitis en el lado interno del antebrazo izquierdo. ¿Qué será, Lorena? Es una relación humana con el avance. ¿Cuál avance? El avance hacia quiero salir de ese lugar. No. O los conflictos de las relaciones humanas. Fíjate que cuando hablamos de piernas y de articulaciones, estamos hablando de movimiento. Ok. Pero cuando estamos hablando de epidermis, estamos hablando de afecto. No, protección no. Epidermis. Epidermis no es dermis. Epidermis es cuarto nivel. Es afecto. Entonces es un conflicto de afecto en relación al lado nido, al lado madre e hijo. ¿Qué significa? ¿Con la mamá? Pues me siento mal querida de mi mamá. Que se siente mal querida de la mamá. O sea, o no siente afecto de la mamá. O de su Podría papá. ser un tema con la mamá. Podría ser el conflicto de separación. O sea, la dermatitis es de afecto, pero nos habla de un conflicto de separación. Estoy recibiendo afecto y de repente me quitan ese afecto. Entonces tiene que ver con madre e hijo, tiene que ver con el bebé. A lo mejor que cuando eras bebé te separaron de tu mamá, o que tú viviste, por ejemplo, la pérdida de un bebé. Simbólicamente te lo hubieras puesto aquí y no te lo pudiste poner. ¿Se entiende? Por ejemplo, es lo mismo que le puede pasar a una persona con psoriasis. Vale, psoriasis es epidermis, Sí. por lo tanto es un tema afectivo. Pero la psoriasis, ¿dónde aparece? Encima, así como ronchitas. Así. ¿Pero dónde del cuerpo? En la piel. ¿De todo el cuerpo? Sí, a veces hasta en el cráneo. hasta ¿En la cabeza? La cabeza más bien. Muchas veces en la cabeza y las manos. Ajá. Exacto, papá. Porque manos es papá, lo hemos dicho, trabajo papá. Y en la cabeza es cabeza de familia, también papá. Conflicto de afecto con papá. O abuelo. O pareja también. Sobre todo, si aparece teniendo la pareja, es que con el papá ya ha habido un problema, porque en un momento vamos a repetir las historias que vivimos en la infancia con la pareja. Pues hay un diccionario para ver toda esa... Sí, hay la aplicación que les he dado antes, ¿no la pillaste? Pues tengo iPhone, no me salió. Ah, tienes iPhone. Ah, ficha. Puedes conseguir el diccionario. Sí. ¿Se entiende la lateralidad? ¿Sí? Bien. Test del aplauso, test del bebé, test de la botella y otros tests. Bien, ¿quedó clara la primera ley? ¿Quién quiere explicar delante de los demás la primera ley? Primer criterio de la primera ley. ¿Cuál es? Todo conflicto Sí, es inesperado. y si es inesperado. O sea que cuando vivimos una situación dolorosa, que es inesperada, intensa y vivida en soledad, entonces se activa un programa biológico adaptado a esa situación. ¿Vale?
Ese es el primer criterio. El segundo criterio, ¿cuál es? El segundo criterio está relacionado con la valoración subjetiva, o sea, con la percepción de la persona que vive el conflicto. Esa percepción será distinta por cada persona, eso lo llamaremos el contenido del conflicto o el colorido. Y el tercer criterio es que psique, órgano y cerebro se activan y se desactivan simultáneamente. Provoca una lesión en el cerebro. Provoca al mismo tiempo una lesión en el cerebro y en el órgano que corresponde a ese punto en el cerebro. A mí me quedó una duda en relación al mapeo a la zona del cerebro. ¿Qué órganos pertenecen a qué área del cerebro? Eso no importa. Eso no importa. No, porque hoy en día no verás Las placas, ¿no? no verás los focos de Hammer. Ok. No los vas a ver, entonces no importa. ¿De acuerdo? Bien, entendida la primera ley, vamos por la segunda. Segunda ley de Hammer. La segunda ley dice que hay dos momentos. Hay un momento de shock emocional, ahí tenemos al ratoncito viviendo su shock, lo persigue el gato, y un momento, el ratón ha llegado a la madriguera y está jadeando, está recuperando el aliento. Un momento de resolución de conflicto. Entonces, toda enfermedad tiene dos fases. Una fase de conflicto y una fase de reparación. Una fase de estrés y una fase de solución. Una fase de salir pitando y una fase de descanso. Una fase de taquicardia, constricción de los vasos sanguíneos para no perder sangre periférica, pérdida de hambre, sudoración, aumento de la respiración, ¿sí? ¿Estás listo para huir? ¿Para atacar? Básicamente para esas dos, ¿de acuerdo? Estás en fase de conflicto. Y luego pasas a la otra fase. Cuando resuelves el conflicto, te escondes del gato, pasas a la fase de reparación. Estás cansado, estás jadeando, estás recuperando el aliento se tranquiliza, dejas de sudorar, regresa el hambre, pero hay un momento de reparación antes de llegar a la normalidad. ¿Ok? En realidad esta primera gráfica no es real, la gráfica real, bueno, antes de entrar a la gráfica real, les voy a decir que en la fase de conflicto actúa el sistema simpático, que es activar el metabolismo, y en la fase de reparación actúa el sistema parasimpático, que es ralentizar el metabolismo, otra vez. Aquí hay una gráfica que la tienen ahí, en color, que dice todo lo que se puede activar ante el peligro. Se contraen las pupilas, se estimula la saliva, se contraen las vías pulmonares. Ah, no, este es el parasimpático. El simpático se dilatan las pupilas, se inhibe la salivación, se relajan las vías aéreas, se incrementan las pulsaciones, se inhibe la digestión, se segrega la norepinefrina o el cortisol, se relaja la vejiga, se promueve la eyaculación y las contracciones vaginales. Del parasimpático se contraen las pupilas, se estimula la salivación, se tranquiliza la respiración, se ralentizan las pulsaciones, vuelves a tener hambre, se inhibe la liberación de glucosa para estimular la vesícula biliar y se estimula la actividad intestinal, vuelve la digestión. Se contrae la vejiga y se promueve la erección genital. Bien, esta es la gráfica que representa los dos estados. Aquí tenemos una persona que durante el día vive una actividad en rojo y un descanso en la noche, de manera natural. De repente aparece un conflicto en su vida. ¿Ok? Aparece un conflicto y su sistema simpático se activa. Y mientras dura el conflicto, en su cuerpo estará así. Si dura mucho tiempo, pues esto seguirá así, hasta que lo matará. Se morirá.
se irá desgastando. Aquí hay un desgaste energético, ¿les queda claro? Sí. Y aquí hay una recuperación de esa energía. Aquí hay una activación de todo para salir corriendo para enfrentar el peligro. Entonces hay una estimulación muy fuerte. Entonces cuando se soluciona el conflicto, ya sea porque cambian las condiciones exteriores o bien porque la persona ha cambiado su percepción de esa historia, entonces entra en la fase de curación. ¿De acuerdo? La fase de curación es, por ejemplo, tú vives un estrés en el trabajo porque tienes que presentar algo, porque quedas mal con alguien, porque cometes un error, vives un estrés y al día siguiente te enfermas, tienes un resfriado. El resfriado es la fase de curación de ese conflicto. ¿Ok? Sí, pero ¿cómo funciona eso? Eso nunca lo he entendido muy bien. ¿Por qué a las personas les da dolor de cabeza cuando descansan, o se resfrían, o sea, cuando ya pasó la situación difícil, entonces me enfermo? Sí. Porque eso me... Bueno, hay enfermedades que detectamos la enfermedad aquí y enfermedades que la detectamos aquí. Depende de la enfermedad. La enfermedad ya estaba. Sí, exacto, la enfermedad ya estaba. Entonces, ¿por qué tiene esta forma la parte de reparación? Porque tiene dos fases. Una fase de retención de líquido, una fase de edema y una fase de expulsión del líquido. Y en medio hay lo que se llama una epicrisis, la fase de crisis de curación. Es como si por un momento da la sensación de que regresa el conflicto. Es como una sacudida del sistema para pasar de la fase de retención, de edema, a la fase de expulsión del líquido. ¿Se entiende? Bien, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que alguien te amenaza de muerte y entras en un estrés. Te dicen, si para el viernes no me das tanto dinero, te voy a matar a ti y a todos tus familiares. Entras en una fase de conflicto activo. Tratas de reunir el dinero, no lo consigues, y el miércoles por la tarde pones la televisión por casualidad y en las noticias aparece una imagen que ves que a este tipo que te estaba amenazando lo están metiendo a la cárcel. Y dices, uff, ¿de cuál me salvé? Entras a la fase de solución. Entonces en ese momento aparece la reparación de todo el estrés que gastaste aquí. Puede ser que aparezca, si viste una situación de miedo a morir, puede ser que aparezca una historia en pulmón, como por ejemplo una especie de pulmonía, neumonía, ¿de acuerdo? Tienes tos, esputas sangre y hay una infección. Entonces, en esta fase de reparación es donde los microorganismos entran en acción. Entran a ayudar al cuerpo a repararlo de lo que pasó antes. Estoy hablando de hongos, bacterias y virus. Y virus. Por ejemplo, coronavirus. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, cuando tienes un conflicto de jerarquía que te imponen, quédate en casa, no te salgas, no te muevas, ponte un tapabocas, estás generando un conflicto de miedo a morir, de no poder respirar. ¿Están de acuerdo? Están poniendo todos los ingredientes para que desarrolles un conflicto. Esto relacionado con pulmón. ¿Lo ven? Bien. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, todas esas personas que siempre están hablando del coronavirus y se cuidan mucho y no te me acerques y no me toques y todo eso, y de repente, pum, caen en se enferman de coronavirus. Es eso, que estuvieron con la tensión de la etapa activa. Sí. Y luego de repente les da la enfermedad. El coronavirus está en todos lados, porque un virus, una bacteria y un hongo está en todos lados. Sí, pero me refiero a que... Si hay gente muerta en todo el mundo, quiere decir el virus ya ha llegado a todo el mundo. El virus está en todas partes. No podemos escapar de un virus. Pero sí podemos trabajar nuestras emociones y dejar de tener miedo y dejar de ver la información en las noticias para no asustarnos. Pero Dedícate a hacer cosas que te gusten.
Pero, Difícil. o sea, lo que yo me pregunto es, por ejemplo, yo he conocido gente grande de edad y con por movilidad, con otras enfermedades bueno, tiene el coronavirus y sale bien. Yo he conocido gente joven que pues vaya, hace ejercicio, es joven, tiene sus planes, tiene Están su sanos, proyecto de vida ¿no? y le da coronavirus y muere. Claro, ¿por qué creen? Respondan a esa pregunta. Es lo que acabamos de explicar, Se ¿no? mueren de miedo. No es porque ya venían predominados a eso. o Porque sea, traen tienen unos una programas relación. que bajo esa situación se les activan. Traen unos programas que bajo esa situación se les activan y responden a eso. Les llamamos como el subconsciente, algo así, que lo traen en el subconsciente, lo traen en Los su- programas todos son inconscientes, no hay ninguno consciente. ¿Comprenden? Por ejemplo, este chavo que pierde hace 4 años a su hermano y ahora está en la Ciudad de México, la Ciudad de México están completamente paranoiados ahora. Los hospitales están saturados, la gente vive hacinada, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, este muchacho ve como su abuela le diagnostican el virus. La abuela estaba bien, pero le hacen el test porque empezó con una tos o algo y le hacen el test, le da positivo, buscan un hospital porque se empeora cuando sabe que está positiva, la llevan a un hospital y al día siguiente se muere. O sea, ¿qué es lo peor que le puedes hacer a una persona grande? Primero asustarla, luego hacer un test que le salga positivo, estás amenazando de muerte, le estás generando un conflicto diagnóstico. Y después aislarla en un hospital donde no conoce a nadie. Está diciendo te vas a morir. Estás generando una impronta de miedo a morir. ¿De dónde se refleja? En los pulmones. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, en este planeta llevamos 40 años de medicina germánica. Nadie ha escuchado esto. Los hospitales no quieren saber de esto. Las multinacionales farmacéuticas no quieren saber de esto. La ONU no quiere saber de esto. Quieren ver la otra realidad. Una realidad donde los virus, las bacterias, son una amenaza y en cualquier momento pueden terminar con la raza humana. Por favor. ¿Entienden? Bien. Entiendo. Entonces, ¿entienden lo que es la fase activa del conflicto, verdad? Tensión, los pensamientos giran sin cesar alrededor del conflicto, pensamientos recurrentes, foco de Hammer con borde marcado en la región cerebral correspondiente, manos frías, hipertensión por el estrechamiento de los vasos sanguíneos, aumento de la respiración y del ritmo cardíaco, problemas de no poder dormir porque estás agitado, falta de apetito, efectos, pérdida de peso, enfermedades frías, como por ejemplo una gastritis o una angina de pecho. Por lo tanto, sí hay enfermedades que aparecen en esa fase. Y siempre es proporcional una con la otra, una fase con la otra, si el pico es muy alto también acá. Bravo, muy bien. Cuanto más grande o larga es esa fase primera de conflicto, más larga será la fase de reparación. Si es corta, es como tú estás corriendo detrás del gato, eres un ratón, y te tardas 10 segundos, tardarás 10 segundos de recuperar el aliento. Si estás corriendo 1 hora, pues te estarás hecho polvo. ¿Vale? Cuando te recuperes. Entonces, fase activa de conflicto, ¿se entiende? Fase de peligro, fase de estrés. Resolvemos el conflicto. ¿Cómo podemos resolver el conflicto? De 2 maneras. Cambiando la percepción o cuando se cambian las circunstancias exteriores. ¿Sí? Bien. Pasamos a la fase de curación. Fase de curación. Nos relajamos. Ya no hay pensamientos repetitivos. Alivio psíquico, manos calientes, o sea, la circulación regresa a las extremidades. Circulación débil, ya no es ese pulso tan acelerado. Descenso del rendimiento, cansancio, aumento de la necesidad de sueño, fiebre, exhalación
de toxinas por el moco. Ahí puede haber moco, puede haber fiebre, todo el cuerpo cortado, cansancio, todo esto, ¿no? Lo típico en un resfriado, ¿no? Un resfriado es una fase de reparación. ¿Ok? Hay muchas personas que viven una situación de estrés en el trabajo, por ejemplo, tienen que presentar un examen o tienen que presentar un trabajo, lo presentan, terminan, se van de vacaciones, llegan al hotel y caen enfermos. Típico. ¿Ok? Es entrar en fase, como ya han dejado atrás el peligro, pues el cuerpo dice, bueno, pues ahora descansar, venga. Se quedan 2 días en el hotel sin poderse mover. Bien. Ahora, entendamos qué es la epicrisis. Es un breve pico de simpaticotonía, o sea, volver al estrés, de unos minutos a 3 días. Es el punto más crítico de todos los programas biológicos sensibles. Puede dar un ataque de corazón o ataques epilépticos. En estos días fríos se puede volver a experimentar las crisis. Los glucósidos almacenados son presionados hacia afuera. ¿De acuerdo? Estábamos en fase de edema, retención de líquido, y aquí eso genera que se expulsen los líquidos. Entonces de repente descubres que en una noche vas a mear 3 veces cuando nunca te levantas a mear. Eso es la fase expulsativa de los líquidos. ¿Vale? ¿También la diarrea? La diarrea no. La diarrea podría ser la fase de reparación de una gastritis o de un estrés o algo así. Sí, a veces también puede ser diarrea, pero no en el momento de epicrisis. La diarrea puede aparecer aquí, cuando se resuelve el conflicto. ¿Ok? Bien, aquí entenderíamos un momento de distintos shocks. Estamos normales y de repente aparece un conflicto. Lo resolvemos. Viene la epicrisis. Nos viene la fase de sueño. Y volvemos a la normalidad. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? No, ¿verdad? Aquí dice, me despierto de día, duermo de noche. Estoy siempre tenso, duermo poco. Aquí empiezo a resolver. Duermo mucho, fiebre, náuseas. Aquí, la fase epiloptoide. No sé qué pasa. Es un momento como de estrés. Es como sería volver a este momento, pero en un periodo muy breve. Entonces a la gente que le está dando coronavirus con síntomas, cuando salen los síntomas y están con todo esto que se sienten mal, están ya en esta etapa de crisis de resolución. Sí, lo que pasa es que es un Pero virus ¿cómo que se- tiene unas consecuencias en la fase de resolución. Ajá. Pero sí, están en la fase de resolución. ¿Y Cuando cuál- presentan tos, cuando presentan los síntomas, ya están en la fase de resolución. y por el miedo y todo están brincando entre que Puede ser que queden atorados ahí, sí. Puede ser que entren y salgan de la fase de conflicto a la fase de solución y vuelvan a la fase de conflicto. pero eso ya no logran salir. Sería esto, los raíles o pistas. Cuando hay un conflicto, se repite el conflicto y van entrando y saliendo de la historia. Se van alternando ciclos. Posiblemente por eso ya Como no. los que les da migraña cada fin de semana. Exacto. Sí. Ahora, mira, dijiste cada fin de semana. Qué significativo, ¿no? Hay que ver en qué momento le da la migraña. Igual está tanta tensión durante la semana en el trabajo, cuando se relaja, le viene un dolor de cabeza. Sí. ¿Ok? Aquí sería un caso donde el conflicto no cesara, lo llevaría a una situación de muerte. El organismo se va desgastando y no encuentra la solución. Es un estado de inhibición. Ni se va ni resuelve. Se queda ahí y se va desgastando en un estrés hasta que muere. Claro, ¿qué necesita una persona que está viviendo un conflicto y está manifestando unos síntomas? A ver, ¿qué les parece que puede necesitar a todos títulos? A título humano, médico, fisiológico. ¿Qué necesita? Cambio de actitud, Humano, cambio de ¿qué? actitud, atención con el medicamento adecuado, con
Y pues, estar tranquilo. En primer lugar, definir cuál es el conflicto. O sea, comprender qué es lo que lo ha llevado a esa situación. Cuando ya sabemos cuál es el conflicto, si hace falta que esa persona deje a su marido y se vaya con su prima o con alguien a descansar un tiempo, que a lo mejor resuelve, pero está con esa persona, vuelve a entrar en conflicto. ¿De El acuerdo? programa. Entonces, Pero también reconocer el programa. sí, primero entender, o sea, ir con un terapeuta que te ayude a ver cuál es el conflicto que me ha llevado a este síntoma. Luego, ver qué hay que hacer para, sí, a lo mejor hay que llevar al paciente a que reviva la situación que lo llevó a ese conflicto, que pueda expresar lo que le faltó expresar, que pueda ver su dolor y liberarlo. ¿De acuerdo? Cuando una persona hace eso, entonces hay que evaluar si el conflicto, si volvemos a poner, si el depredador está en su casa y una vez curado lo devolvemos a la casa, va a volver a generar otro conflicto. O sea, hay que recomendarle que por favor salga de ese medio y que se vaya a otro lugar donde esté mejor. Puede ser en un trabajo, puede ser en la relación con un hijo, con el marido, con una madre enferma, no sabemos, hay que ver, pero hay que generar un cambio, además de sanar a la persona. Sanar puede ser no suficiente. Aquí encontramos otra vez una curación pendiente. Estos son las epicrisis, se convierten en crisis, se convierte en un raíl. O sea, esto vuelve a reactivar el conflicto, ¿de acuerdo? La epicrisis puede hacer que el programa lea que se vuelve a reconectar con el conflicto. Entonces estamos entrando y saliendo del conflicto todo el tiempo. Porque no se hacen los cambios. Porque no se hacen los cambios o porque hay una carga de dolor tan grande que se vuelve a reactivar. Sí. Bien, vamos a la tercera ley. La segunda quedó entendida, las dos fases de la enfermedad. ¿Sí?